Buen día. Soy la cadete de primer año Mariela Alondra Pérez Guerrero, perteneciente al grupo Primero B. Número de lista 19. Hoy les vengo a hablar de otro tema de fisiología. Y el tema que hoy veremos va a ser el sistema respiratorio. Vamos a empezar con este tema. Ok, como sabemos, el sistema respiratorio se encarga de llevar la acción en conjunto de otros mecanismos mediante los cuales las células del organismo pueden realizar la respiración externa e interna. Este sistema en sí nos va a ayudar a la respiración. Y sabemos que se va a dividir, como ya había dicho, en dos, respiración interna y externa. A continuación les voy a explicar en qué trata la respiración externa. El oxígeno se mueve de los alvéolos a la sangre, donde el dióxido de carbono se mueve en dirección opuesta de la sangre de los alvéolos. Para dejarlo en más claro, podemos decir que la respiración externa va a ser el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono, entre el alvéolo y los capilares sanguíneos pulmonares. Sabemos que la respiración va a ser el proceso que se va a llevar entre este intercambio. Ahora veamos, la respiración interna. Es el intercambio de gases entre la sangre y las células corporales y el uso subsistente de oxígeno con la producción de dióxido de carbono. En otras palabras, el intercambio la respiración interna va a ser el intercambio de oxígeno entre los mismos capilares y las células que están en nuestro cuerpo, convirtiendo la sangre oxigenada en desoxigenada. Aquí podemos ver una imagen de cómo es que va a entrar el oxígeno. Sabemos que las arterias, que son las del color rojo, van a llevar la sangre oxigenada. Y aquí podemos empezar a notar cómo es que va a ir intercambiando gracias a los capilares, cómo se va a ir cambiando la sangre oxigenada en sangre desoxigenada. Esta va a ser llevada por lo que son las venas. Y este va a ser el procedimiento de la respiración interna. Recordemos, externa es, nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, y la respiración interna va a ser más adentro de nosotros con nuestros capilares, y vamos a empezar a convertir esa sangre. Vías respiratorias. Bueno, antes que nada debemos decir que las vías sirven para la conducción y el calentamiento y la humectación del aire inspirado. Por ejemplo, podemos ver aquí la imagen que encontramos dos vías, la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. Podemos igual dividirlo como zona conductora, que puede estar lo que son los órganos de la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos terminales. Y encontramos otra zona llamada zona respiratoria, que aquí es donde vamos a encontrar los bronquiolos respiratorios, los sacos alvéolos y los alvéolos. Sigamos. Como había dicho, aquí podemos notar en cómo se dividen estas vías. Vías superiores que van a contener las cavidades nasales, los senos paranasales, la faringe y la laringe. Y las vías inferiores, donde vamos a encontrar la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos respiratorios. Cavidades nasales. En estas cavidades nasales vamos a encontrar la mucosa, que está apoyada sobre el tejido óseo de los cornetes y el tejido óseo de
y el tejido óseo y cartilaginoso del tabique nasal. Sabemos que las fosas nasales van a permitir, aquí va a suceder el primer proceso del sistema respiratorio, que va a ser la entrada del aire. Y como sabemos, vamos a tener mucosa. Aquí está lo que les vengo diciendo, la mucosa nasal. Su función va a ser que se distingue en una región olfatoria y una región respiratoria. La región respiratoria sirve para calentar y humedecer el aire inspirado. Aquí podemos notar la mucosa, las células calciformes. ¿Y estos qué son? Bueno, estos son los cilios vibrátiles. A la hora de entrar, o sea, de que el aire entre a nuestro sistema, estos cilios vibrátiles nos van a ayudar para eliminar o poder agarrar las bacterias y los virus que contienen ese aire, para que a nosotros no nos den problemas. Entonces, su trabajo fundamental va a ser ese, atrapar esos virus y bacterias. Los que lleguen a pasar, después van a ser destruidos por los macrófagos, que sabemos que son los que destruyen las bacterias. Aquí vamos a poder encontrar varias funciones, como que son la función ventilatoria, que esta se va a dividir en purificación del aire y el calentamiento del aire. También vamos a encontrar la función olfatoria y la función refluxógena. Y a continuación se las voy a explicar. La purificación. Aquí en la purificación vamos a poder encontrar lo que es el barniz mucoso, los cilios vibrátiles, las lisosimas, los fagocitos, que estos son los que van a destruir las bacterias, al igual que las bacterias que logren entrar y que no fueron atrapadas por los cilios vibrátiles. También vamos a encontrar el pH 6 del moco y, por supuesto, la hemoglobina tipo A. Olfatoria, ¿cuál es la función? Bueno, antes estudiado habíamos dicho que esto corresponde al par craneal número 2. Disculpen, número 1, que va a ayudar a reconocer todos esos olores y que nos va a ayudar en el sistema respiratorio. Y por último tenemos la función refluxógena. ¿Qué es esta función? Bueno, esta se va a dividir en varias partes. La primera va a ser intranasales. Esta intranasales se va a poder clasificar en otras partes como las vasomotores, las secretoras y las motores. Tenemos igual otra división que es los nasorespiratorios. Se divide en nasoglótico y nasotornutatorio. Y también proceden del dicho. Vamos a tener otra función que va a ser los nasocirculatorios. Estos se dividen en nasocardíacos y nasovascular. Otra de las funciones que vamos a tener va a ser los olfato digestivos. Disculpen. Estos se van a dividir en olfato gustativos y en nasosalival. Esto va a ser cuando nosotros podemos olfatear la comida y empezamos como a salivar por lo que estamos oliendo. A veces cuando tenemos hambre y olemos esos olores ricos. Tenemos otra función que va a ser los nasocutáneos. Ante el filo se produce una vasodilatación de la mucosa nasal. Y por último vamos a tener la función nasoocular. Este produce el lagrimeo ante olores fuertes o aires fríos. Es por eso que cuando estamos, no sé, en presencia de que a veces se están cocinando las mamás y cortan la cebolla desprende un olor fuerte y eso nos llega a hacer que nosotros nos ardan los ojos o empecemos a lagrimar, porque tenemos esa función refluxógena, la nasoocular.
En fin, lo que vamos a ver en la mucosa nasal, como les había dicho, es la obtención de las bacterias y los virus a través de los cilios y brácteas. La región olfatoria es una región pequeña situada sobre el cornete superior, contiene las células sensoriales y sirve para la percepción de los olores. Los senos paranasales están tapizados por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Ciliado, recuerden que son las microvellosidades que vamos a encontrar en las fosas nasales. Ciliado, epitelio respiratorio, que es relativamente bajo y contiene pocas células caliciformes. Estos senos paranasales son huesos huecos en la cara. Su función es calentar el aire de que penetre la tráquea. También genera el moco que habíamos visto anteriormente. Debemos decir que la función ventiladora, también tenemos que ver que el aire que vamos a inspirar debe estar a un cierto, ¿cómo podemos decir? A un cierto grado de temperatura. Y debe ser de 37 centígrados. Tiene que estar caliente, debe de calentarse a esa temperatura. Aquí podemos notar lo que son los senos, cómo se encuentran en la cara. Faringe. La faringe se divide en 3 partes. Pero para empezar, debemos recordar que la faringe es un órgano común entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Aquí vamos a poder encontrar 3 divisiones, que es la nasofaringe o la rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. A continuación les voy a describir un poco más detallado cuál es la función de cada una de estas. Nasofaringe. Orofaringe, disculpen, orofaringe. Se encuentran, esta región, el epitelio es estratificado y plano, no queratinizado. Vamos a ir primero en orden. La nasofaringe va a ser la parte superior de la faringe que se extiende desde lo que va a ser el cráneo hasta lo que va a ser la parte superior del paladar blando. ¿En qué nos va a ayudar esto? Bueno, aquí podemos encontrar las coanas, sustancias que se van a comunicar con la cavidad nasal. Cuentan con un epitelio de tipo cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, que cuentan con un epitelio igual escamoso. El orofaringe se extiende desde la úvula hasta el hueso hioides, y en sus paredes laterales vamos a encontrar lo que son las amígdalas. Su parte inferior está limitada por la epiglotis. Recordemos un poco más qué era la epiglotis. Bueno, esta era una válvula que va a estar conectada por la faringe y el sistema respiratorio. Cuando nosotros introducimos comida, esta válvula se va a cerrar para que esa comida no llegue a pasar a nuestro sistema respiratorio y no sintamos como que la comida se nos pasa por el sistema, por la nariz, porque a veces sí pasa. También tenemos la otra división de
de la faringe, que va a ser la hipofaringe, que esta va a ser desde el epiglotis, perdón, hasta el camino del esófago. Aquí lo podemos ver. Tenemos una imagen mejor donde vemos la orofaringe, la nasofaringe y la hipofaringe. La hipofaringe, al igual que en la orofaringe, el epitelio es estratificado, no queratinizado. Vamos a pasar a la otra estructura. La laringe. Está situada en el límite entre las vías aéreas superiores e inferiores. Protege las vías respiratorias inferiores. Esta se encuentra localizada debajo de lo que va a ser la faringe y tiene como función el paso de aire, así como proteger la tráquea del alimento. También tiene la función de la sonación. ¿Cuáles van a ser las partes que lo van a conformar? Bueno, las partes que lo van a conformar son la epiglotis, que se cierra durante la deglución de los alimentos, y la glotis, encargado del cierre de la laringe, y ahí se encuentran las cuerdas vocales. Aquí podemos ver las partes, el epiglotis, y la tráquea. Vamos a seguir. La tráquea. Bueno, este es un tubo de 12 centímetros de largo y 1.5 de ancho que transcurre por delante del esófago. Vamos a decir que la tráquea se sitúa entre la laringe y el origen de los bronquios. Esta va a ser formado por 16 a 20, ¿cómo podría decirle? Anillos cartilaginosos que están recubiertos por una mucosa aliada. Como podemos ver, aquí podemos encontrar en la laringe, vemos cómo se encuentran los anillos que la conforman. Y aquí vamos a poder encontrar lo que va a ser la laringe, lo que va a ser la carina. ¿Y qué es la carina? Bueno, va a ser el corte, una bifurcación, lo voy a dibujar, en donde estos se van a partir y van a empezar a formar lo que son los bronquiolos, sacos alveolares y los alvéolos. Esta se llama carina. Como habíamos dicho, esta permite el paso del aire y va a estar dividida en las siguientes capas que a continuación les voy a mostrar. Voy a borrar mi dibujito de aquí para pasar a la siguiente. La pared de la tráquea está compuesta por, como sabemos, la tráquea es un órgano cavitatorio y un órgano cavitatorio siempre va a estar compuesta por 3 capas. Y estas van a ser una capa mucosa con endotelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que va a ser esta, la más interna, la mucosa. Aquí lo podemos notar. Va a ser esta capa interna. Otra de las capas que igual vamos a poder notar va a ser la submucosa, que va a ser delgada y con una glándula de tipo mucosa. Aquí la podemos notar. Es como la capa intermedia. Y por último vamos a tener una capa adventicia, que es la capa externa. Y aquí lo podemos notar, la última capa de este músculo, de la tráquea.
Como había dicho, capa fibromusculocartilaginosa. Unas 20 brazadas, 16 a 20 brazadas de cartílago iliano con formas de hendidura. Y tenemos igual al músculo traqueal, que este se ubica en la cara posterior de la tráquea, compuesto por fibras musculares lisas. Aquí vamos a poder notar, me regreso al dibujo, nuestro músculo. Debo decir que sabemos que cómo se va a dar que nosotros podamos hablar o la función fonatoria. Bueno, las fosas nasales junto con los senos paranasales y la faringe van a actuar como una resonancia para la fonación. Entonces, la voz se puede dar gracias a las fosas nasales, la faringe y los senos paranasales. Es así como podemos hablar. Los cartílagos traqueales fortalecen la pared e impiden el colapso luminal durante la respiración, en especial durante la inspiración. Los cartílagos, aquí como podemos ver, cuando inspiramos, estos van a hacer que se mantenga la forma. Bronquios. Antes de hablar de los bronquios, voy a hablarles sobre los pulmones. Los pulmones, sabemos que se van a encontrar, ahí se van a encontrar todas las ramas, como son los bronquiolos, alvéolos, etc. Son sacos blandos, como podemos ver aquí, en forma de, podemos decirle de habichuelas igual, y descansa sobre el músculo llamado diafragma. El diafragma, la función va a ser separar el tórax del abdomen. Como sabemos, el pulmón derecho es un poco más grande que el pulmón izquierdo. ¿Y esto por qué pasa? Porque el pulmón derecho tiene 3 suturas y el pulmón izquierdo solo tiene 2. También vamos a notar una pequeña capa que los va a rodear y esta capa se llama pleura. En ella vamos a poder encontrar el líquido pleural, que esto está compuesto por un líquido transcelular. Ahora sí, pasemos a los bronquios. Como sabemos, los bronquios forman un sistema de tubos que se dividen repetidamente y se forman cada vez más estrechos. Podemos notar que después de la carina empiezan a formarse los bronquios. Estos serían los bronquios. Como sabemos, podemos encontrar bronquios primeros y bronquios segundos. ¿Cuáles son los bronquios primeros? Cuando tenemos estas ramificaciones. ¿Y cuáles son los bronquios segundos? Bueno, de estas ramificaciones van a partir aún más ramificaciones, que serían estas. Lo podemos ver más chiquito. Estos son los primeros. Y aquí podemos ver cómo salen otros, que serían los bronquios secundarios. ¿En qué nos ayudan estos bronquios? Bueno, nos ayudan a conducir el aire hacia los bronquiolos. Así cumplen también una función motora, es decir, que cuando se produce la inspiración, se ensanchan y se alargan. También tenemos que después de los bronquios van a seguirle los bronquiolos. Como había dicho, los bronquiolos son las ramificaciones más pequeñas que aún salen de los bronquios y estos van a estar tapizados por células ciliadas pequeños y van a ser pequeñas vías aéreas que van a llegar hasta los alvéolos.
Y aquí tenemos una imagen. ¿Cómo empieza? Por la tráquea, la carina. Aquí tenemos a los bronquios. Y empezamos con los bronquios primarios y bronquios secundarios. Bronquios primarios. Y estos serían los bronquios secundarios. También tenemos a los sacos alveolares, que son los divertículos del árbol bronquial, y encontramos millones de ellos en los bronquiolos. Aquí se tiene un largo intercambio gaseoso. Les voy a mostrar cuáles serían los sacos alveolares. Aquí lo podemos ver en una imagen más clara. Esto, el conjunto, sería un saco alveolar. Aquí va a empezar lo que va a ser el intercambio gaseoso. Pasemos a otra estructura. Permítanme borrar el dibujo y pasemos. Como ya les había dicho, los bronquioles van a tener la función de pequeñas vías de aire que van a llegar hasta los alvéolos. Y aquí podemos ver una imagen mejor. Bronquiolo. Y cómo se va a ir dividiendo hasta llegar, o cómo se va a ramificar hasta lo que va a ser el alvéolo, y estos van a formar el saco. Y por último, vamos a hablar sobre la capacidad que a veces llegan a tener esos pulmones. Bueno, la capacidad total pulmonar va a ser toda la cantidad de aire que pueda caber en nuestro cuerpo. Es decir, que cuando respiramos, toda esa cantidad de aire la podemos llamar como la capacidad total pulmonar. También encontramos que la capacidad total del pulmón va a ser entre unos 5 litros de aire al día. También tenemos que, voy a regresarme un poco a la imagen anterior. Aquí la encuentro. Disculpen, me pasé de diapositivas. Bueno, los bronquiolos respiratorios van a ser una región de transición entre las vías respiratorias y el espacio alveolar. En general exhiben 3 generaciones de división. Como había dicho, la capacidad pulmonar es todo el aire que podemos nosotros llegar a tener en los pulmones, y se puede llegar a mantener hasta 5 litros de aire al día. Alvéolos. Bueno, los alvéolos van a servir para el intercambio gaseoso. Tienen neumocitos y forman parte de las paredes alveolares pulmonares. ¿Qué son los neumocitos? Bueno, los neumocitos nos van a ayudar. Y podemos encontrar que también vamos a tener neumocitos de tipo 2, que estos van a ser como que los fundamentales o los que nos van a ayudar más en este proceso de respiración, de intercambio gaseoso. Pero antes debemos decir que los alvéolos son forma de vesículas aplicadas lateralmente a los conductos alveolares. Ocurre el intercambio gaseoso, como ya sabemos. Tenemos neumocitos de tipo número 2. Para estos van a romper la tensión superficial. Sirve para que pase el oxígeno de manera correcta hacia nuestros capilares. El conducto alveolar se encuentra en el último bronquiolo respiratorio. Este se ramifica 2 o 3 veces más y cuya luz se comunica en aperturas amplias de los alvéolos ubicados uno junto al otro en forma muy compacta. Aquí podemos ver el conducto alveolar. Los sacos, los bronquiolos, la glándula mucosa,
por ejemplo, las arterias y las venas, que sabemos que las arterias y las venas nos ayudan casi en todos los sistemas. Y bueno, los conductos alveolares terminan ciegos con un grupo de alvéolos en el saco alveolar. Un alvéolo sabemos que es redondeado o poliédrico y mide entre 200 y 300 micras de diámetro. Y bueno, así es como ocurre toda la respiración, el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son las partes que conforman este sistema? Entonces, lo traté de generalizar un poco más para no irnos tan a fondo y ver cómo es que cuando nosotros introducimos aire, qué son los componentes que nos van a ayudar a quitar las bacterias, por qué estructuras va a pasar el aire y cómo va a ser que ese aire llegue hasta las células, cómo es que se hace el intercambio gaseoso en que vamos a tener el meter oxígeno y sacar dióxido de carbono, también cómo es que esa sangre oxigenada y desoxigenada va a ir por las arterias y por las venas, y cómo es su función en general. Espero que les haya servido un poco este video y que les ayude en algunas dudas que tengan. Gracias.